Bienvenidos a todos a un nuevo directo de Código Trading. Soy Dave y en esta ocasión, porque vosotros lo habéis decidido, vamos a ver cómo hacer backtesting en Forex Tester 4, que es justamente la encuesta que veis en pantalla. Entonces, ha ganado justito, pero ya sé que para muchos es un tema que venís pues preguntándome y recomendándome que haga, porque la parte de backtestear con el software Forex Tester 4 pues os surgen algunas dudas. Entonces ya hay un tutorial, si ponéis en YouTube tutorial código trading, pues hay un tutorial donde explico cómo funciona el Forex Tester 4, pero ya es la parte más técnica y hoy vamos a profundizar un poquito más y ponernos a ver paso a paso cómo se crea totalmente un proyecto, cómo se asemeja lo máximo a la realidad, así que no os mováis porque eso es lo que vamos a hacer en este directo. Voy a saludar a Alberto, que ha sido el primero en escribir en el chat, también Miguel, Ismael, Facundo, Gustavo, Irán, José, Edward, que se ha hecho miembro del canal. Ya sabéis que abajo de los vídeos tenéis un botón que pone uniros, que os podéis hacer miembros del canal con una pequeña suscripción y tener contenido exclusivo. Eduard, José Ignacio, Gregorio, John, hoy el chat está bastante activo, así que bienvenidos a todos. Bien, el software Forex Tester 4 es este de aquí. Entonces, si queréis tener la versión demo o la versión de compra, una licencia, os recomiendo que lo hagáis en este link de aquí. Aquí en el link que os dejo en el chat, también os lo dejo abajo, es el software con el que vamos a hacer backtest. Para mí es el más potente que existe para el mundo de la simulación y el backtest, ya que MetaTrader 4 en el tema de las simulaciones se queda un poco justito. Todo lo que es operar en vivo está muy bien, es un programa muy potente, el MetaTrader, pero la parte de operar en el pasado pues tiene sus deficiencias, porque no está creado para esto. En cambio este programa sí que está creado para esto. En este link tenéis para comprar el Forex Tester, o si ya tenéis una versión anterior, hacer el upgrade, pasar a la última versión. Si solo lo queréis probar, podéis descargar también desde aquí la demo y lo podréis descargar y tendréis todas las utilidades, pero solo un mes de data. Claro, con la versión de pago tenéis hasta 19 años para ir atrás, ¿no? 19 años de data, puedes hacer un super backtest con 19 años. Vamos pues al software y nos imaginamos que está totalmente desnudo, o sea, porque muchos me decís, oh, se me han ido las ventanas, porque veis, si movéis cosas se os puede desconfigurar todo. Imaginemos que el software está totalmente al desnudo. Entonces lo primero de todo, y cosa importante, es tener información en los paneles, ¿no? ¿Cuáles son las informaciones? Una súper importante es las estadísticas. Esto te hace el backtest. Si tenéis esta ventanita aquí, pues los días procesados, los meses procesados, el total de operaciones, claro, ahora todo esto está a cero, ganadoras, perdedoras, etcétera, 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 etcétera. Sí que salen días procesados, porque ya hay descargadas datas, pero vamos a ver también cómo se hace eso. ¿Qué más tenemos? Pues paneles muy importantes, las posiciones abiertas, las órdenes pendientes y el historial. Eso yo me lo pongo abajo, posiciones abiertas primero, ahí, a veces cuesta un poco que lo coja, y lo abrimos un poquito más. Si me pongo aquí, tiro para arriba y al menos que esté así. Estos son las abiertas. Después están las pendientes por si trabajas con órdenes limit o stop, y finalmente el panel de historial de la cuenta. Así es como yo trabajo. El historial pues está a cero, posiciones abiertas sería la ventana habitual. Si queréis ver algo del pasado os iréis a historial, si no a órdenes pendientes. Y aquí se va haciendo el backtest. Esto de aquí es un Excel, no es el Forex Tester. Este Excel lo podéis utilizar de a más, ¿no? Para ir
viendo una evolución gráfica, ¿no?, apuntando el balance. Es un backtest muy simple. ¿Por qué no hago un backtest más exhaustivo, tomando medidas del gráfico y tal? Porque al acabar la simulación os enseñaré cómo exportar a Excel, exportar historial a Excel y estadísticas a Excel. O sea, podéis bajar todas las estadísticas, todo, podéis crear Excel y por eso no es necesario llenar un Excel. Lo único que un Excel tan simple como solo ir apuntando el balance, pues también está bien, porque lo que sí que no hace el Forex Tester es graficar. Si veis ahí los símbolos, gráficos, scripts, ventanas de información, diario, noticias y notas. Pero no te está graficando en vivo. Después es muy fácil graficar cuando exportas los datos. Vale, lo primero de todo, una vez os vais a descargar el Forex Tester 4 y os hace el archivo .exe, si lo habéis comprado vais a recibir un email. Y muchos me decís, oh, he comprado el Forex Tester, pero sigo teniendo en el centro de datos solo un mes, me sigue en la versión demo. Pues en en tienda, tenéis que activar servicio de datos. Aquí tenéis que poner la contraseña que Forex Tester os mandará por email. Es muy importante. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis porque para ir al centro de datos, donde por ejemplo haremos euro-dólar, que es el par pues más volátil, más utilizado y que mueve más millones al día del mundo, para hacer las propiedades y hacer un backtest totalmente fidedigno, es importante saber la información del broker con el que trabajas. Entonces, si no sabéis nada de brokers, yo aquí os dejo para abrir una cuenta demo en MetaTrader, os lo dejo en el chat, también en la descripción y cuando edite el vídeo, ya no sea en directo, pues también estará en pantalla, lo que es cómo abrir una cuenta demo con el broker RoboForex. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo sin dinero y con la única finalidad de aprender en un entorno simulado y sin ningún tipo de riesgo. Aquí podéis abrir una demo. Es importante saber qué broker vais a usar. Si por ejemplo es este el broker que vais a usar, como es RoboForex, hay una zona donde podéis ver la información, especificaciones de cada mercado. Entonces aquí hay el tipo de cuenta. Esto es para configurar el Forex Tester exactamente lo más igual al mundo real. Pues el tipo de cuenta, si es una Pro Centavo, una Pro Estándar, una ICN, una Prime, una Pro Afiliado, una ECN Pro Afiliado, bueno, ponemos la Pro Estándar y nos vamos al euro-dólar. Euro-dólar, euro-bis-dólar, aquí lo tenemos, y aquí nos da una información. Nos dice que, primero, el tamaño de un pip, pues en euro-dólar es de 0.0001. O sea, después del punto hay 4 dígitos. Entonces, nos vamos aquí y en común vemos el tamaño del lote. Perdón, los dígitos después del punto. Vemos que hay 5 dígitos. Pero eso no es problema, porque realmente lo que habrá es el tick, habrá un dígito más, que es lo habitual para trabajar en los pares de divisas como euro-dólar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir rellenando los otros parámetros. Eso no influye porque el Forex Tester ya te lleva esto correctamente. Pero, ¿qué otros parámetros hay? El 1,4 es muy importante, que es el promedio de spread en pips. ¿Yo qué recomiendo? Pues como mínimo poner un 30% más. Como sale 1,4, pondremos que el spread es de 2, en este caso, 2 pips de spread, para ponernos en un caso peor. Volvemos a ir al euro-dólar. El siguiente dato importante, el 1,3 no, es aquí el 0,19 y el menos 0,76, que si vais arriba es el swap corto y el swap largo, en pips. Nos vamos a euro-dólar y es 0,19, lo cogemos y nos vamos aquí a comisiones. Este vídeo, si os perdéis, lo podéis repetir, poner a cámara lenta, ver tantas veces como queráis. Y en comisiones sale swap. Y decimos, comisión no tiene este tipo de cuenta, o sea, solo tiene el spread, solo es que le das un par de pips al broker de spread, y lo que sí que hay swap.
es 0,19. Eso significa que si entramos en largo, cada vez que pasa un día ganamos esta comisión, o sea, es a favor nuestro el cambio de día. Pero en el caso del swap en corto, como veis, es de menos 0,76, por lo tanto, en lugar de cobrarla, la pagamos. Aquí tenemos, es 0,76. Si hubiera comisiones, pues saldrían, o sea, cuentas que tienen comisiones, como puede ser una ECN. Si os fijáis en la ECN, mejora mucho el spread, ya veis es 0,1, pero hay comisiones, que es la última celda de aquí, las comisiones. Si quisiéramos configurar para una cuenta de este tipo, pues el 0,1 lo pondríamos a 0,2 para ponernos en un caso peor, 0,2, 0,2, a ver, lo mínimo que me deja es 1, bueno, mejor, no, ponemos 1, así es un caso peor siempre, y las comisiones de eurodólar, que son 20, eso equivale pues a 2 por cada lote, ¿de acuerdo? Y el swap, que ya habéis visto cómo era el swap. Entonces ponemos OK, y ahora viene un tema importante, que es pues descargar la data. Una vez en las propiedades habéis puesto el spread, el tamaño del loto y los dígitos, todo lo otro, por Aforex ya viene bien configurado, ¿eh? Aquí habría el apalancamiento. Si vuestra cuenta en lugar de 100, por ejemplo, es un apalancamiento de 50, pues ponemos 50, ¿de acuerdo? La divisa del margen, si es un par mayor, bueno, todo esto ya viene bien. La comisión por lote, etcétera. Vamos a poner el caso de antes, que era que en lugar de comisión pues hay 2 pips de spread, y ponemos OK. Y ahí es exactamente lo que tenga vuestro broker. Una vez hecho esto, tenemos que actualizar los datos. Entonces tú aquí puedes ir pone 2003, el año que quieras. Ahora, para no entretener mucho, pues ponemos, por ejemplo, desde 2015 hasta today, el día de hoy. Podríamos descargar el tick o un minuto. Como vamos a hacer H4, una temporalidad alta, para no perder mucho tiempo, pongo un minuto. Y aquí se va actualizando. Y este paso pues es el de descargar la data. Dean dice, ¿qué broker es ideal para trabajar en Panamá? Bueno, yo llevo mucho tiempo con RoboForex, que es el que os he comentado que podéis descargar una demo, y se trabaja muy bien. Te recomiendo que bajes la demo, testeas, miras qué tal te va, y ya está, ahí podrás pues hacer todas las pruebas que quieras. Vale, una vez se ha descargado la data, pongo cerrar. Primero hemos empezado por el centro de datos, ahora nos vamos a nuevo proyecto y pues ponemos el proyecto con el nombre que queremos, ¿no? Eurodólar y por ejemplo H4, ¿no? Y el depósito, pues 10.000 dólares, por ejemplo. Si dices, no, es que yo quiero solo 1.000, pues 1.000. Que dices, no, es que yo me abriré una cuenta de 500, pues pones 500. Ahí el importe también igual que tengas previsto en tu cuenta demo o real. Entonces, seguimos, y en este paso es importante seleccionar el par, euro-dólar, y pues no hace falta tener tanta data, que no piense tanto, desde 2015 a 2020, solo usamos el minuto, no hace falta la data del tick, ponemos siguiente. Muy bien, ahora ya estamos en la última ventana. Aquí lo único que tienes que poner es el día de inicio. Como hemos descargado de 2015, yo recomiendo al menos tener un año de data, pues ponemos en 2016 y la creamos. Creamos esta simulación, este backtest. Hoy habéis visto todo lo previo que se tiene que hacer, porque normalmente en los directos lo que veis es que yo toda esta preparación, pues para no perder tiempo, ya la he hecho antes, porque si no cada día, cuando abrimos el Forex Tester, y estaríamos pues
10-15 minutos preparando todo para poder simular. Y hoy pues lo habéis visto cómo lo hago. Edward pregunta si cada broker tiene esa información. Debería. Lo único que ya sabéis que hay brokers y brokers. Entonces, deberían todos los brokers tener esa información visible, ¿no? Porque eso te ayuda mucho al hacer una prueba de backtest en el pasado, ¿no? Y saber qué puedes esperar. Entonces, también es importante el tema de que sean brokers DCN. O sea, los brokers que tienen los mejores spreads y mejores comisiones acostumbran a ser brokers market makers que juegan como vuestra contraparte. No es el caso de RoboForex, pero muchos sí que son brokers que como son market makers no ponen las órdenes a mercado y entonces son vuestra contraparte. Y los más conocidos pues acostumbran a ser estos, ¿no? Y los que hacen marketing más agresivo. Y sí, las condiciones son muy buenas, pero lo que pasa es que si ganas, pues te pueden acabar o echando, o no queriendo pagar, o manipulando la data, o pueden jugar sucio. Entonces es importante tener claro eso. Vale, ¿cómo está esto? Pues esto venía bajista, aquí hizo un cambio alcista, ahora está un poco rangueando. Lo único que lo más inmediato, pues está un poco dual y podríamos ver pues cualquier tipo de entrada, ¿no? Por cierto, hoy estoy centrado en el backtest. No voy a ponerme con los detalles de la estrategia ni tiene tampoco mucho interés la operación, las operaciones que tome. Las operaciones son para enseñar cómo hacer el backtest. Si alguien quiere aprender todo eso, ya sabéis que en la Academia de Código Trading, que os dejo el link en pantalla, también en el chat, también en la descripción, tenéis el curso gratuito para aprender trading totalmente gratis, donde se explica paso a paso. Primero hay un curso donde hay unos cimientos, que es el de iniciación, de 30 vídeos, y después ya se explica lo que es la estrategia, el simulador. Este es un tutorial justamente del software que estamos usando, lo único que hoy estoy explicando cosas que aquí no se explican. El simulador, simulando la estrategia, pues cómo simularla, cómo tener una cuenta demo, y refuerzo por temas, donde hay más de 200 vídeos de refuerzo. Y ya si termináis todo eso y os quedáis con ganas de más y os apasiona este mundo, pues tenéis la opción de contratar lo que es ya una mentoría, ¿no? Que son las formaciones Pro, Elite y VIP, que tenéis aquí. Os vuelvo a dejar, bueno, ya no, todavía no ha corrido mucho, lo tenéis en el chat, lo que es la academia, donde también podéis tener aulas en vivo, en el caso del Pro, en el Elite y muchos vídeos exclusivos, estrategias en PDF y vídeo explicadas, herramientas, el gestor de órdenes. Aparte el Elite ya incluye tutorías, y después el VIP, que aparte de tutorías, que es dar seguimiento al alumno, resolución de dudas, también incluye aulas privadas, durante 6 meses aulas grupales, privadas y un año de tutoría. Entonces, si os interesan las formaciones ya con mentoría, ya lo sabéis, pero ya sabéis que primero no recomiendo para nada gastar dinero. Empezad viendo si realmente os gusta este mundo y investigad muy bien pues lo que es este trabajo, o sea, tener el simulador, trabajarlo y ver si realmente eso os gusta, porque no es dinero fácil y rápido este mundo, como muchos pueden hacer creer. Muy bien, pues nos vamos ya al simulador nuevamente y vamos a empezar, y veréis como aquí pues se irá cargando la información, el total de operaciones, las ganadoras, las perdedoras, ganancias consecutivas, pérdidas, etcétera, y se va haciendo todo esto, que después tanto el historial como las estadísticas se pueden descargar. Vale, vamos a ver, esto no podemos entrar porque hay estructura. Ya os digo que hoy no me pongo a explicar muchos detalles de la estrategia, lo importante es el Forex Tester. Si queréis aprender la estrategia en la academia podéis. Vale, vamos a ver si esta entrada bajista, porque lo veo un poco dual. Así que el tema de esta entrada es que como no hay cambio de color, tenemos que medir si hay
una vela martillo y vemos que no la hay. Así que no nos da entrada. Por lo tanto, mira que hubiera ido bien si estuviéramos dentro, pero no ha sido así. Yo ahora ya con esta caída que me ha roto este punto de aquí, me voy bajista solo. O sea, podéis ver, como siempre me he dejado el Epic Pen para dibujar. Lo abro un segundito. Aquí tenemos. Y vamos allá. Como podéis ver, se ha superado este punto, que es relevante. Aquí había fuerza, retroceso, vuelve a haber fuerza, más que en la subida. Y mirad qué vela tan fuerte, por aquí también qué velas tan fuertes. Y pues ahora mismo me posicionaría a la baja, ya perdería el tema de la dualidad. Entonces vamos a ver lo que sucede. Bueno, sigue bajando. Hemos hecho bien la lectura. Y vamos a ver si esta entrada de aquí nos cumple con todo. Y así tendremos una primera entrada, que hoy lo que se trata es de hacer backtest. Bien, importante, porque hoy me centro en más que nada explicar el programa, cómo se hace un backtest y tal. Cuando abro una orden, que es aquí arriba, yo lo he hecho con un acceso directo de teclado, pero si no es aquí, con hojar nueva orden a mercado. Si fuera una limit o una orden pendiente, o sea, una limit o stop, sería en la letra P, pero si es a mercado como hacemos en esta estrategia, vamos aquí. Entonces, lo primero que sale es el símbolo, es euro-dólar. Segundo, lotaje, me gusta hacer interés compuesto. Esto sería ir a un lotaje fijo, que podría ser 0,1 lotes, con 10.000 tendría su lógica. Pero yo prefiero hacer pues un 2% de la cuenta por operación, un 1, un 0,5, pero aquí pones el número y es un porcentaje del balance, el balance que hay aquí de la cuenta. Entonces es una venta, vais por orden, vais bajando y ahora aquí ya colocamos el stop y el take profit. Entonces empiezo por el take profit, que yo me iría a estos cuerpos de aquí, y ahora el stop loss, que viene a ser aproximadamente el doble. Vendría a ser por aquí, no me gusta mucho, le voy a pedir un TP más lejano, me voy a extremo total, porque si no me queda muy justito todo, para poder tener el stop un poquito más lejos. Ahí. Aquí está bien, quito el Fibonacci, que ya sé que a veces os despista, y pongo el nivel de gestión. Este nivel es en el cual ya movemos a break-even si se nos va en contra. Pues mira, se nos ha ido en contra y ahora podemos coger el take profit y ponerlo aquí a 2 pips, 21 puntos, así cubrimos el spread. Importante que lo mováis a la distancia del spread, ¿por qué? Porque así el break-even realmente os saca sin ningún tipo de pérdida. Vamos a ver si podemos salir de esta. Mira, nos sacó en empate y después se disparó para arriba. Y nada, estamos en 10.003. Como le hemos dado unos pips, pues hemos ganado un poquito en este break-even. La hemos salvado por los pelos, si no ya se ha ido hacia el stop loss. Pero ha habido suerte y no hemos tenido el stop. Vale, otra entrada por aquí, que todo está muy bajista. Vamos a ver si cumple todo. Y la tomamos a mercado. Take profit, stop loss, a ver, el stop estaría cómodo aquí arriba. Y esto significa que el take profit pues puede ir por aquí, en estos cuerpos de aquí. Pongo el take profit y el nivel de gestión. Y ya veis que al tener una operación, aquí dice que ya llevamos 6 días, que eso equivale a 0,22 meses, un total de una operación ganadora, porque no hemos acabado en pérdidas, sino en un poco de beneficio, los break-evens los cuenta como ganadores, 0 pérdidas, operaciones ganadoras consecutivas, bueno, una porque llevamos una, perdedoras 0 porque no hemos hecho ninguna pérdida, y mucha más información, ¿no? Operaciones por día 0,15, pero claro, estos datos ahora están muy verdes aún, tiene que ir habiendo data y cuando ya va habiendo cientos de eventos ya la cosa se va
perfilando y ya es un buen backtest. Al final lo importante es eso, ¿no? Aquí también nos dice operaciones por mes, operaciones ganadoras por mes. Bueno, ahora está con una sola y hace sus estadísticas y sus promedios. Beneficio neto, el beneficio bruto, la pérdida bruta, el beneficio por mes, el medio, bueno, toda la información y máximo de lotes usados. Aquí tenéis muchísima información que es muy importante para los backtests. Vale, vamos a ver cómo va esta operación. Esta operación creo que nos toca salir. A ver, un segundo que pongo el FIBO para confirmar, pero ya visualmente vemos que supera el 50. Así que vamos a salir de ella. Cerramos posición y apuntamos que estamos en 9879 y primero hemos tenido un break-even y ahora una pérdida. Es la segunda operación que tomamos. Ya sabéis que el trading no es saber el futuro y ganar siempre, sino, sobre todo en la parte del cuantitativo, que es mi especialidad, es tener una probabilidad estadística a tu favor a largo plazo, en los grandes números. Solo una pequeña probabilidad estadística que en el largo plazo pues te haga tener un buen rendimiento en la cuenta. Bien, ¿qué pasa? Que ahora ya nos dice más información, 2 operaciones en total, ganadora 1, perdedora 1, ya esto ya va cogiendo un poquito más de forma y son datos que, como os digo, desde el exportar podemos exportar o el historial o las estadísticas. Después lo veremos. Vale, aquí hay otra entrada, pero ya una tercera no la tomaría cuando ya 2 se me han ido en contra. Así que, de momento, nada. Esto sería alcista, pero está quemada. Vale, vamos a ver por aquí, porque la cosa sigue bajista. Lógicamente ya no estamos cogiendo un nivel de aquí, que es lo que os he dicho que ya no cogería más, sino una trampa interna. Esta trampa interna pues también está apoyada en este nivel, pero esto es una trampa que no cumple porque ya sí que tendría fuerza en la izquierda, pero la derecha está muy fea y realmente el hecho de que me sacara 2 veces no le doy una tercera, pero si se me genera una de nueva, totalmente independiente como es la de ahora, esa sí que la tomo en cuenta. Voy a piñar el zoom y vemos que estamos en este canal bajista. Estamos en esto y todavía aquí arriba es la zona que le damos posibilidad. Si esto sigue estructurando para arriba, entonces ya nos pondremos alcistas. No queremos adivinar el futuro, sino montarnos en la tendencia. Sería como un surfista que aprovecha la ola y se pone encima, ¿no? Pues nosotros surfeamos con el mercado. Es una venta al 2%, todo esto está igual que antes. Necesito un poco menos de zoom para tener más margen, para colocar las cosas. A ver, esta entrada con pedirle hasta aquí está bien, el stop loss por aquí arriba y vendemos. Y vamos a ver qué tal funciona. Ponemos el nivel de gestión y vamos a ver cómo va. Mira, esta nos ha ido a TP, todavía no hemos cubierto la pérdida, porque eso es habitual. Estamos trabajando con un stop alejado y a veces pues hay pérdidas un poco grandes, pero también por otro lado hay muchos más TPs y al final lo importante son los grandes números que estén a nuestro favor. Bien, vamos a seguir operando. Aquí puede haber un nivel con una posible entrada, pero con todo este mechazo no, este cuerpo debería estar desde más abajo y no es nivel para mí porque no hay una vela antes que venga desde abajo blanca y si os fijáis el cuerpo no está por encima del nivel, así que queda descartada. Y vamos a ver ahora si por aquí puede haber trampas. ¿Por qué son alcistas estas trampas? Pues porque nos está dando trampas alcistas, pero el tema es, ¿se pueden tomar? Pues
tendríamos que analizarlo. Ya sé que hoy estoy más centrado en el tema del backtest, lo único que es inevitable para ver cómo se backtestea, pues tener un poquito de simulación, ¿no? Entonces, esta entrada de aquí está un poco a contratendencia, realmente, porque la cosa viene bajista ahora mismo. Así que aunque haya habido este movimiento alcista, es ese canal que os he enseñado, y tampoco la tomamos. Vale, nos da otra entrada alcista en esta ocasión, pero la cosa está muy bajista, así que no la tomamos. Aquí se podría estar empezando a formar un rango, si os fijáis. Un ranguito que el nivel primero sería aquí, el segundo aquí, después el tercero en este mechazo, el cuarto aquí. Por lo tanto, esta no hubiera estado mal de tomar. Pero ahora estamos en medio de todo, ya la esperaríamos aquí arriba. Por lo tanto, estamos en un punto que no es interesante entrar. Aquí arriba sí, pero ahora esto estará quemado. Como podéis ver, ya toca el 33 y se descarta. Esta operación estaba en mitad de todo. Y vamos a ver si aquí nos da una entrada. A ver si al menos ponernos positivos. Y os sigo explicando cositas. Pero me sabe mal, pues, que a lo mejor acabamos así, pero me sabe mal, pues, que el vídeo acabe en negativo. Si lo acaba no pasa nada, ya sabéis que son muy pocas operaciones, no es relevante. Se necesitan cientos para saber si realmente una estrategia es rentable o no. Ponemos el take profit, yo me iría aquí abajo en estos cuerpos porque si no se queda muy pegado. Y el stop loss lo pongo en estas mechas de aquí, venta. Y ponemos el nivel de gestión, que está bastante alejado. Después de esta operación ya nos pondremos a mirar cómo exportar. Bien, de momento nada que hacer. Estamos en la zona de nivel de entrada. Ahora ya como mínimo me pondría en extremo. No me interesa que el precio vuelva a testear por ahí. Vale, y ahí nos dio un TP y nos hemos puesto positivos. Ya estamos en ganancia, 63 euros de ganancia. Vale, sigue trabajando lo que es el rango. Si os fijáis, seguimos en este rango que hizo 1, 2, 3, 4, 5 y ahora ha testeado la sexta vez. Por lo tanto estaríamos en zona de compras. Y vamos a hacer una más y entonces ya nos ponemos con el tema del vídeo, que es pues exportar ya los datos para ir avanzando en todo lo que es el backtest. Pero un backtest no deja de ser eso, trabajar en el pasado y guardar todos los datos para después tener estadísticas. Y ya sabéis que el trading cuantitativo consiste en eso, en tener estadísticas de qué puedes esperar de dicha estrategia. De acuerdo, esto de aquí no cumple como entrada. Aquí tampoco, no ha llegado, no hay ningún nivel para entrar. Estamos en territorio de nadie, esto es un rango, lo voy a trazar para que no os lo tengáis claro, no os despistéis. Ahora estamos en zona de la mitad, no nos interesa entrar en el rango en la mitad, ya sabéis, o arriba o abajo. Vale, ahora estamos en la zona alta del rango, que sería esto de aquí. El tema es que cae hasta aquí abajo, es una trampa bastante grande, y después sube lento. Cumple con todo, es una trampa de 33 velas, no es problema, y lógicamente le vamos a pedir poquito, porque es una trampa muy grande, no le vamos a poner el TP aquí abajo ni aquí abajo.
le pedimos hasta aquí, que son pues 600, y el stop loss pues a 1200 lo ponemos. Colocamos la orden, vemos dónde queda el stop, encaja bien con eso, casualmente, si no lo acabaría de ajustar, pero ya nos encaja el doble, y nivel de gestión, y adelante. Mira, esta ha sido muy rápida, no ha dado tiempo de mucho. Otro take profit, 10.163, hemos hecho 5, un buen número, 5, o sea, no un buen número de backtest, un buen número de backtest serían 1000 eventos, pero lógicamente en un directo pues no podemos hacer un gran backtest. Entonces, hemos tenido 5 operaciones, aquí podemos ver el historial, que es un dato interesante, donde vemos que hemos empezado con 10.000, hemos tenido una ganancia, una pérdida y otras 3 ganancias. La primera ganancia era un break-even. Y aquí ahora ya podéis ver más los datos detallados de las estadísticas que te da. Entonces, si queremos ese histórico, ¿qué hacemos? Vamos a archivo, cuando hemos terminado el backtest, archivo, exportar historial a Excel. Exportamos y nos acaba de abrir un Excel aquí, que es un Excel donde hay el historial. Nos dice, hemos depositado 10.000, hemos hecho una operación en eurodólar en venta de... pone 0,000 lotes, eso no entiendo. Ahí. Ah, mira, cuando me pongo encima sale bien. Es un tema de que aquí visualmente se tendría que cambiar el tipo de numeración, es 0,18. Aquí hace algún redondeo muy raro. O orden de entrada al día al 2016 a esta hora. Aquí pues en la distancia stop loss. Aquí te va dando toda la información que no está correcta en pantalla. La información correcta está aquí arriba. Si os fijáis, cuando entramos, arriba sí que sale la información. El swap y todo. Como hemos configurado el tema de swap, comisiones, al final hemos trabajado solo con spread porque eso depende de la cuenta. Pero bien, esto de aquí, si fuerais alumnos pues de la Academia de Código Trading, si fuerais alumnos Pro, Elite o VIP, podríais copiarlo y pegarlo en un Excel exclusivo que hay en la zona miembros para alumnos Pro, Elite y VIP, donde se hacen todas las estadísticas, la media de drawdown, la media de beneficios, se hacen gráficos, se hace todo, es con varias pestañas, y eso lo tenéis pues aquí en la academia, que os la vuelvo a dejar. Y si os fijáis, dice en la formación tanto Pro como Elite como VIP, dice herramientas, que son herramientas pues de backtest, porque somos una escuela de trading cuantitativo, y ahí se incluye un Excel donde puedes copiar. Entonces, como no es el caso, pues los datos los tenéis así, y podéis descargar también lo que son estadísticas. Vamos otra vez a archivo, exportar, estadísticas a Excel, y nos hace un Excel con las estadísticas, y lo pongo aquí para que lo veáis mejor. Viene a ser los datos de aquí, ¿no? Días procesados 28, equivale a un mes, total de operaciones 5, y por aquí podéis ir viendo los datos estadísticos, ¿no? Con todo esto podéis hacer en el Excel 1000 gráficas, sacar 1000 conclusiones y profundizar mucho en el análisis de dichos datos. Entonces, es un programa muy potente. Si queréis os enseño otro tema, que es si no encontráis el mercado que queréis backtestear. En el centro de datos, si os fijáis aquí, hay algunos mercados. Pero me dices, es que yo, por ejemplo, quiero un mercado que aquí no sale. ¿Y cómo lo puedo poner, no? Solo salen pares mayores, pues te vas a añadir. Y aquí salen los mayores que están con la pestañita marcada, ¿veis? Ya es como que está incluido. Y en commodities, pues el coco, el café, el cotón, el diésel, el orange juice, el azúcar, corn, cotón, gas, gasolina, etanol, hay de todo. O sea, estos son commodities. Después hay cruces de divisas. Después hay criptomonedas, el Bitcoin, el Ethereum, etcétera. Pares exóticos de divisas.
futuros, índices, mirad la cantidad de índices, aquí está el ESP35 es España 35, que es el IBEX, el Germany 30 es el Dow Jones, ahí es el DAX 30, el SP500 de Estados Unidos, etcétera, metales, stocks son acciones de Canadá, de Estados Unidos, de la India, de la Unión Europea, de Estados Unidos es esta última, y mirad, pues aquí tenéis a Apple, tenéis de todo tipo de acciones, Amazon, y lógicamente si nos vamos aquí donde están los datos de especificaciones de este broker en concreto, que es el que os he pasado para abrir una demo, pues aquí tenemos todos los datos y el tipo de cuenta. Pues podemos ir a metales, y veis, también están los metales, CFDs, podemos ir a criptomonedas, y aquí hay las criptomonedas, igual que salía, si dices quiero el Bitcoin dólar, aquí tienes los datos, el tamaño del PIB, con este tipo de cuenta, después puedes comparar y eso también te ayuda a decidir qué cuenta quieres, ¿no? Criptoíndices, stocks de América, estos son los que también en Forex Tester tenéis, ¿no? FB es Facebook, y por aquí, pues en la F, CDE, en la F tiene que salir el Facebook. FedEx, Facebook, es este de aquí. Si quisiéramos trabajarlo, pulsaríamos aquí, lo aplicaríamos, y ahora en Stocks de América nos sale el Facebook, y podríamos cambiar las propiedades, ¿no? Y eso nos iríamos aquí, Facebook, con este tipo de cuenta, el tamaño de un PIB es 0,01, el spread mínimo es 1, el promedio de spread es 3, lo importante es poner el promedio y al alza, o sea que aquí pondríamos 4 pips de spread. ¿Qué más? Pues el swap es menos 3 y menos 6, aquí te cobran seguro por el cambio de día. Pues ponemos en comisiones el swap menos 3, swap menos 6, y las comisiones de 200, que equivale a 20 por cada lote. Entonces con eso aceptamos, y a lo siguiente sería actualizar. Si veis, no hay datos, y aquí podríamos elegir el broker. En este caso de Facebook pues no te da tantas opciones. Antes, cuando estábamos en euro, pues puedes descargar data de distintos brokers, ¿no? Que si sale vuestro broker, también una opción es escogerlo, pero eso no tiene nada que ver con las propiedades, ¿eh? Aunque la data sea de vuestro broker, después tenéis de mirar de configurar bien las propiedades. Bien, creo que hemos tocado ya todo. Importante eso, que sepáis configurar el backtest lo más realista posible, porque si no, lo que pasa es que os salen muy buenos resultados al simular, y es porque estáis trabajando pues a veces sin comisión, sin spread, sin swap, y después eso no es extrapolable a la realidad. Vamos a abrir un poquito de turno de preguntas, ahora ya sí, porque ya daríamos por finalizado la formación de este vídeo, donde os explico cómo hacer backtest utilizando el Forex Tester 4. Tiene muchísimas más funciones, podríamos estar horas hablando, entonces he hecho lo más básico, lo que con esto podéis tirar mucho, con lo que yo os he explicado de hacer los historiales y todo. Dice Alexis, ¿cómo podemos colocar indicadores? Claro, yo me baso en colocar lo que yo suelo trabajar. Entonces, si nos vamos a insertar, aquí arriba en el menú, pone indicadores, y aquí pues hay los de tendencia, ¿no? Ya vienen de fábrica, yo no he puesto ningún indicador, todo esto viene, y además puedes añadir tú si quieres. Si es uno que no viene, lo puedes añadir, ¿ves? Instalar nuevo indicador, aquí si hay uno que no te entra, pues los de tendencia. Dices, mira, quiero un Moving Average de 8 periodos, simple, de color amarillo no se verá muy bien, lo ponemos, a ver, de color verde, porque ya tenemos otros colores usados, y de 8 periodos, no, de 20 periodos. Y ahí lo tenemos, si te fijas.
lo edito porque está muy fino y le digo, va, quiero este grosor, aplicar, y ahí tenemos una media móvil de 20, que digo, no, ahora la quiero de 200, que es una de las más utilizadas, pues 200 periodos, y ahí tenéis la media móvil. Otro indicador, pues osciladores, MACD, Momentum, RSI, que también son el estocástico, todos estos son muy habituales. Pues un MACD, aquí lo configuramos como queremos y las temporalidades lo aplicamos. Y he puesto el MACD tal como viene de fábrica, ¿eh? Y aquí tenéis el MACD, no he editado nada, podríamos configurarlo diferente. ¿Qué más? Pues de volumen, Market Profile, MFI, Outbalance Volume, volumen, esos son indicadores de volumen, de volatilidad, el ADR, adaptable, personalizados, las Bollinger Bands, por ejemplo, que están aquí, se pueden poner también mezcladas con el gráfico, las bandas de Bollinger, en este caso nos las pone aquí abajo, y las podríamos añadirle más indicadores, si os fijáis. Se puede mezclar con un RSI. Lo único que el color de fondo debería ser más oscuro para ver bien esto. Lo único que ahora se nos ha desaparecido el MACD. Ahí las configuraciones de colores podéis hacer como queráis. Yo no me pongo mucho en el trabajo de indicadores porque trabajo acción del precio, el mercado totalmente limpio. El MetaTrader tiene versión de prueba, dice Alberto. El MetaTrader es gratis. Yo estoy trabajando con el Forex Tester. Entonces, el Forex Tester es este de aquí, que tiene una versión demo, que es el programa que estoy usando, y versión de pago, porque en la demo solo hay un mes. Y aquí lo tenéis por debajo del precio oficial, mediante el link, que os vuelvo a dejar en el chat. Después está lo de abrir una cuenta en MetaTrader. El MetaTrader es totalmente gratis. Una demo será dinero simulado. Lo único que, ¿qué diferencia hay con el Forex Tester? Que estás trabajando en vivo. Por ejemplo, hoy es sábado, pues en MetaTrader no estás operando a no ser que cojas criptomonedas. Si coges criptomonedas sí que están funcionando hoy. Y esto es abrir una cuenta gratis, demo. Después, lo que vale dinero del MetaTrader es que si en lugar de demo es una cuenta real, pues claro, ahí es el dinero que has puesto en tu cuenta, pero el software en sí no vale dinero, lo único que es muy limitado y muy flojito para tema backtest y simulación. Por eso para mí el que es el mejor es este, el Forex Tester 4. Vamos a ver. Eduard dice, ¿Forex Tester expira la membresía? Depende. O sea, Forex Tester tiene la versión básica, que solo es una compra y ya está. Con el Basic tienes ya los 19 años, pero tienes data de 1 minuto, no hay el tick, y los pares de Forex. Entonces, ¿qué sucede? Que es un solo pago para toda la vida. Pero después ya las membresías estándar y VIP, que son los otros dos, hay la básica, la estándar, la VIP. La estándar, que ya tienes pues lo que son los datos de otros mercados, si no me confundo, y después la VIP tienes otros mercados que no son Forex y además bajar a intradía, porque ya te da el tick, te da data del tick, todos son 19 años, la data. Pues en estos otros dos, el estándar y el VIP, tienes la opción de hacer un solo pago, igual que el Basic, pero también te da suscripción, puedes pagar mensualmente o anualmente una suscripción que sí que expira. Alberto dice que se corrige, que cuando dijo MetaTester quería decir Forex Tester. Ok, perfecto. Ahora pues ya entiendo. Pues sí que tiene Alberto una versión de prueba, que es la pregunta que hacías. Puedes probarlo totalmente gratis. Y ¿cuánto vale? Es que eso depende de las ofertas que va viendo. Miramos. Si vamos aquí con el link especial para alumnos de Código Trading, veis que pone especial para Código Trading,
ahora mismo, es el precio más barato que he visto, que son 139 dólares, y el precio regular del software serían, en la versión de una licencia del básico, serían 299. Hay un descuento muy grande, ahora mismo es el más grande que hacen, que durará durante 4 días y 17 horas. Pero si vais a la web oficial no está a 139, está un poco más caro. También lo tienen en oferta, debe estar en 159, creo, a mitad de precios, el descuento máximo que hacen, que es el precio al 50%, que son, pues, 159. ¿Qué sucede? Creo que en la web oficial es eso, dólares. ¿Qué sucede? Uy, el dólar no lo estoy haciendo bien. Pues eso, 149, perdón, que es la mitad de 299. ¿Y qué sucede? Pues que hay otro descuento para los de código trading, que en este caso creo que son 20 dólares, que hace pues que te quede a menos de la mitad del precio regular. Eso la versión básica, que para Forex y con data de 1 minuto tienes la calidad media, porque es 1 minuto, y así quieres el tick, que aquí pone garrapata, sí, porque está puesta la traducción en español. Pues aquí que hay data ya del tick en el VIP, también hay las opciones, ¿no? Mensual, anual o un pago de por vida. Y en el VIP igual, y también el precio es más bajo que lo habitual. Entonces, aquí lo tenéis. A ver qué más. Al crear, dice John, al crear un nuevo proyecto me sale una barra roja como si no hubiera descargado la data. He descargado con otro broker, pero vuelve a aparecer la barra roja. ¿Tienes alguna idea de la razón? Puede ser que estés con la demo y sea algún problema así. Porque lo de una barra roja, claro, debería verlo. O sea, si estuviéramos en un aula virtual, pues ahora te diría comparte pantalla y lo vemos. Lo único que estamos en un directo de YouTube y no podemos ver exactamente tu pantalla y analizar lo que sucede. Bien, espero que os haya parecido interesante este directo, que hayáis aprendido a profundizar un poquito más en lo que es el software Forex Tester, y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a me gusta en el vídeo y os lo agradeceré mucho, y también a suscribir para que YouTube pues os avise cuando van habiendo contenidos, y si además ponéis la campanita no os perderéis ningún directo. Y no os olvidéis tampoco de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.